Bueno, continuamos desde el canal streaming. Tenemos la visita del licenciado en politología Luis Gatti en su última columna, pero del año 2024. Me imagino que ya firmó contrato para el año próximo con la productora. ¿Cómo te va, Luisito, querido? ¿Cómo estás? Hola, Maxi, ¿cómo andás? Un placer, como siempre, estar acá en esta columna, como decís vos, última del año 2024. Y sí, creemos que habrá continuidad en 2025, esperemos que así sea. Al menos los mates los tenés asegurados. Claro, después si saldremos en cámara o no, es otro tema, pero por lo menos venía a compartir un rato de mates. Bueno, Luis, ¿qué traemos para esta última columna? Ya después vamos a hacer un ejercicio de lo que ha sido este año, que para nosotros ha sido un placer realmente tenerte aquí. Sí, en esta última columna vamos a dejar de lado un poco la realidad nacional, teniendo en cuenta que ayer fue 25 de diciembre, que se celebra el nacimiento de Jesús, que él nació en Belén, lo que es actualmente Palestina. Bueno, vamos a hablar un poco sobre Medio Oriente. En otra columna que hemos tenido en este programa hemos hablado de lo que fue o es todavía el conflicto entre Israel y Palestina, pero en esta ocasión nos vamos a mover un poquito más al norte, a lo que es Israel y la guerra civil siria, la cual lleva ya más de 13 años y que ha tenido avances muy importantes en el mes especialmente de noviembre, y que bueno, queríamos aprovechar para charlarlo un poco. Siria, que era presidida por Bashar al-Assad. Esta persona era presidente desde el año 2000, el momento en el cual asumió, después que muere su padre, el cual venía siendo presidente de Siria desde 1971. Así que hablamos que la misma familia viene gobernando el país hace más de 40, 50 años. En este sentido, en el año 2010 arranca lo que se conoce como la primavera árabe. Primero arrancó en Túnez, después en Libia, Egipto y varios países de ese sector, que eran protestas contra los distintos gobiernos. En eso también llegaron las protestas a Siria, las cuales fueron duramente reprimidas en el año 2011, y en ese sentido se dividieron los militares, por un lado los que quedaron fieles al gobierno de Bashar al-Assad y los que se oponían a la represión que estaba llevando a cabo el gobierno. Obviamente en esto también hay intereses de los países vecinos. Recordemos que Siria es un país de mayoría musulmán, pero los musulmanes, al igual que los cristianos, tienen diferentes ramas. Las dos principales ramas son, por un lado, la sunita y por otro lado, la chiita. En Siria la mayoría es sunita, es decir, un 70% de la población, y un 15% chiita. La familia de Bashar al-Assad era chiita, es decir, pertenecía a la minoría religiosa del país. Y en este sentido, ¿cuál es la otra gran potencia árabe que también es sunita en su mayoría? Arabia Saudita. Entonces, por ejemplo, uno de los países que financiaba a la oposición al gobierno de Bashar al-Assad era, por ejemplo, Arabia Saudita. Otro país que también se involucró de lleno en esta guerra civil era Turquía, ya que tiene frontera en el norte con Siria, y, por ejemplo, intervino militarmente para garantizar una frontera de seguridad, y por otro lado atacando a los kurdos. Otra minoría que tiene este país, también el 10% son kurdos, y los kurdos es un pueblo que no tiene Estado. A diferencia de nosotros que tenemos un país, ellos no tienen uno, y entonces habitan en parte de Siria, parte de Turquía, parte de Irak. Obviamente el país de Turquía no quiere que haya un Estado kurdo, entonces por eso ataca a los kurdos que viven en Siria. Otro país que también intervino en este conflicto es Israel, que tiene frontera en el sur con Siria, y que ya tenía cooptado, si se quiere, o ocupado es la palabra mejor, los Altos del Golán, en una guerra que se había dado en los años 60, pero aprovechó este conflicto para ocupar más territorio en el sur de Siria. ¿Y quién eran los que apoyaban al régimen de Bashar al-Assad? Por un lado, Rusia, que tenía bases navales, bases aéreas y militares muy importantes en Siria. Por otro lado, Irán, que es la potencia contraria a la de Arabia Saudita, es una potencia chiita. Y, por ejemplo, también lo apoyaba Hezbollah, que es una organización terrorista del Líbano, que también es un país vecino a Siria. Y en esto, bueno, Estados Unidos también intervino siendo oposición al gobierno de Bashar al-Assad, y también en un sentido hacía de protector de los kurdos, por ejemplo. Entonces vemos que es un rompecabezas sumamente complejo esta guerra civil, que como decimos lleva 13 años,
en el cual murieron más de 500.000 personas y donde se exiliaron del país más de 22 millones de personas, que es, para que tengamos una noción, el 50% de la población que tenía el país actualmente vive fuera de Siria. Este conflicto se mantuvo, bueno, y otro elemento que también tuvo esta guerra es grupos islamistas sumamente radicalizados, como fue en su momento el ISIS, que fue muy recordado por las decapitaciones que realizaban, los atentados con coche bomba y la fuerte intolerancia religiosa que tienen tanto a judíos, cristianos o musulmanes disidentes, con la postura que tienen ellos tan extrema. Entonces, bueno, como decía, una guerra civil que tenía muchos cócteles, muchos actores involucrados y que se había mantenido estable hasta noviembre, en donde se dio una ofensiva muy fuerte de un grupo opositor al gobierno de Bashar al-Assad, pero que contaba con el apoyo de Turquía. Después de tantos años de desgaste, ante esta ofensiva militar, el gobierno de Bashar al-Assad, que controlaba el 70% del país, termina siendo derrocado, termina huyendo Bashar al-Assad a Rusia. No se sabe en qué parte, cuál es su paradero, pero se sabe que sí que está en Rusia. Y bueno, ahora hay un gobierno interino en esta ocasión. Lamentablemente, decir que no va a terminar la guerra siria por más que haya caído el gobierno de Bashar al-Assad, porque todos estos actores siguen estando en juego y teniendo sus intereses, y que en el corto plazo es complicado que se pueda llegar a encontrar una solución. Como conclusión de este conflicto, bueno, a veces valorar también, uno siempre piensa que está en el peor país del mundo, y la verdad que Argentina tiene cosas sumamente muy importantes. Nuestra región es una región sumamente importante, que es una región de paz. Hace muchos años que no tenemos guerras entre países vecinos. Y acá vemos el caso de Siria, que era un país dentro de la media de los países árabes, una potencia, y que por esta guerra civil que ya lleva 13 años ha terminado totalmente desmantelado y fragmentado en muchos pedazos. Luis, te queremos agradecer por esta columna de este año, que le hemos notado más que positivo. Nosotros por ahí tenemos una idea, de acuerdo a los informativos, de lo que sucede, bueno, en este caso en el mundo, pero más que nada en la Argentina, y vemos la política ahora desde otro costado, más cerca, y con una imparcialidad bastante importante de tu lado y mucho profesionalismo, y obviamente eso te lo ha dado, más allá de la calle, el trajinar, el estudio que has cursado universitariamente, ¿no? Así que esperemos que de tu parte también te hayas sentido cómodo en este año. Sumamente cómodo, y el agradecido soy yo, que con Cadena Melodías, que me abrió de par a par los estudios, la radio, para poder hablar. Y que bueno, lo que intentamos con esta humilde columna es por lo menos intentar reflexionar de manera colectiva. Siempre la política también es compleja, hay muchas miradas diferentes, y lo interesante de la política, de la democracia, es todas esas miradas poder que tengan su lugar y que puedan ser debatidas y que se pueda reflexionar, que ese es un poco el objetivo de la columna. Pegó muchísimo la encuesta. Te mostraba los números de las visualizaciones y todo eso. Es como que a la gente le gusta mucho esa parte, y de hecho varios funcionarios se sintieron curiosos por esa encuesta. Por lo tanto, bueno, es parte también de tu trabajo, así que están abiertas las puertas para quienes quieran consultar en tu consultora, que es Virtud, que es la que ha auspiciado este espacio, para que, bueno, los contraten y puedan tener un panorama de lo que sucede, ¿no? Sí, exactamente. Nosotros el año pasado también habíamos realizado una encuesta previa a las elecciones municipales, y bueno, ahora al cumplirse un año queríamos volver a realizar otra encuesta, y seguramente el 2025 también vamos a realizar otra, porque es un año de elecciones de medio término, de diputados nacionales, y que también seguramente estamos abiertos también a distintas localidades que ya nos estuvieron consultando también para poder ir a encuestar, a consultar. Así que, bueno, contento con el trabajo de la consultora, que estamos arrancando de a poco, pero que lo importante es darla a conocer y ponerla a la disposición como herramienta también para esto, para poder tener datos a la hora de analizar la realidad. Bueno, dejamos que descanses, que pases la fiesta de la mejor manera, desearte un próspero año 2025, y que te encuentre con nosotros en la radio.
Dale, aprovecho para también mandar un saludo a la gente, que tenga un buen inicio de 2025. Siempre enero, para lo que es la política, siempre es un mes de baja intensidad, porque, bueno, la mayoría de los dirigentes se toman vacaciones. Hay que ver dónde se toman vacaciones. Sí. El presidente pidió austeridad y Patricia Burrich ya dijo que iba a ir a Disney, pero bueno, tenía compromiso con los nietos, así que está bien, está perdonado. Pero, no, digo, siempre es un mes de baja intensidad, porque muchas veces los funcionarios están de vacaciones, no hay anuncios importantes. Entonces, bueno, va a haber pocas cosas para analizar, pero una vez que empiece ya febrero, marzo, empieza a reactivarse. Y más, vuelvo a repetir, en año electoral, así que ya seguramente tendremos más novedades. Luis, gracias. No, gracias a ustedes. El licenciado en politología Luis Gatti.